Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy tenemos la segunda parte, el tutorial número 2 de Europa Universalis. Hoy vamos a hablar de las acciones, hoy vamos a hablar de cómo gobernar el reino, qué es lo que vamos a hacer durante esa ronda de acción en la que nos vamos a ir turnando los jugadores. Van a haber acciones que nos van a consumir el turno y van a haber acciones menores que no nos van a consumir el turno, pero este va a ser el núcleo del juego. Después de este tutorial ya iremos tocando otras cosas. En el tutorial 3 seguramente ya tocaremos el tema de la guerra, la paz, la diplomacia y tal como funciona porque requiere de un vídeo completo. Y seguramente habrá un cuarto vídeo en el que ya nos enfocaremos en la curia papal, nos centraremos en el Sacro Imperio Romano Germánico, que tiene unas reglas un poquito especiales. Así que hoy va a ser no el más importante, porque son todos importantes, tenéis que verlos todos, pero sí que va a ser un tutorial muy importante porque vais a ver cómo funciona el juego y cómo vais a poder ir haciendo cosas que tengan consecuencias en el mapa. Así que no me enrollo más, vamos a la mesa y vemos cómo se juegan las acciones en Europa Universalis. Pues vamos a empezar con las acciones genéricas y concretamente con la acción de ejecutar evento. Esta acción es obligatoria, la tenemos que hacer una vez por turno y solo una vez. En el marcador de estatus nos indica si no hemos realizado el evento, si lo hemos realizado y si hemos pasado. Como veis, antes de pasar hay que haber realizado el evento. Solamente se puede hacer uno por turno, ¿vale? Pero es obligatorio hacer uno. Entonces, ¿cómo funciona esta acción? Primero tenemos que ver uno de los eventos disponibles que esté en boca arriba, seleccionarlo. Por ejemplo, yo que sé, elegimos este evento. Una vez elegimos ese evento, movemos el estatus a evento realizado de ese jugador y colocamos 2 monedas en cada uno de los eventos. Si cuando recogemos el evento tiene monedas encima, pues nos la quedamos. Y estas monedas se colocan del suministro, no del suministro jugador, sino del suministro general. Los eventos normalmente o van a generar directamente una acción, o van a tener opciones, o van a plantear al jugador un dilema. Pues resolvemos el texto del evento. Después vamos a resolver los símbolos de aquí abajo, que después os explicaré lo que significa cada uno de ellos. Y después, si el evento está asociado al reino del jugador, este no es el caso, pero en este caso sí, que tenemos el de Castilla. Si el jugador de Castilla ha elegido este evento, como es un evento de Castilla, automáticamente Isabel I en este caso pasa a ser nueva líder, así que la colocamos debajo del tablero del jugador en gobernador y quitamos el anterior, queda sustituido. En el caso de que esta carta, por ejemplo, que es de Castilla, la robara el francés ejecutará el texto de arriba con la opción que prefiera. Y el jugador que lleve Castilla deberá elegir si quiere este gobernador o no. Puede descartarlo o puede asumirlo. Tiene opción de elegir, ¿vale? O sea, si eliges la carta directamente, el gobernador te lo comes, te guste o no. Si lo elige otro, el gobernador puedes elegir llevarlo o no. En el caso, cuando... Bueno, acabo de explicar esta secuencia. Hacemos esto y entonces queda así. Al final del turno le vamos a dar la vuelta a una carta más de las que estén boca arriba y nos quedarán 4. Vamos a ir pasando los turnos y finalmente pues quedará una sola carta. En ese momento todos los jugadores, como hemos puesto cartas de evento, tantas como jugadores más 1, en este caso sería una partida de 4 jugadores, ¿vale? Como hemos puesto tantos eventos como jugadores más 1, siempre va a quedar un evento sobrante. Entonces, cuando estemos ya todos en evento realizado, el último evento se va a ignorar lo que es la parte de arriba y se van a ejecutar solamente los símbolos de abajo, con las reglas de autorresolución, que después veremos qué es lo que es esto. ¿Qué pasa? Que si el último evento que queda es de un reino, como en el caso de este, si el último que queda es este, no hay eventos de autorresolución y en este caso el jugador de Castilla puede elegir tomar este gobernador o no, pero si quiere tomar este gobernador, en este caso, si es la última carta que queda, tiene que pagar 2 de poder monárquico administrativo para poder coger este líder. Pues para más detalle vamos a ver ahora los símbolos que pueden aparecer en la parte de abajo de las cartas. Vamos a comenzar por orden de que nos sale en la ficha en la hoja de ayuda, ¿vale? Que veis que nos salen aquí los símbolos de evento y viene muy bien explicado, pero lo voy a explicar así brevemente para que lo veáis. Mortalidad de personajes. Mirad, cuando sale un corazón y un símbolo significa que todos los personajes, consejeros, generales, gobernantes que tengan este símbolo van a sufrir un daño. Entonces, imaginemos que tenemos Isabel I, que ya la tiene el jugador castellano, pues va a sufrir un indicador de enfermedad o de herida o como lo queramos llamar, ¿vale? De baja salud. ¿Qué pasa? Que cuando vuelva a salir este símbolo y vaya a asumir el segundo marcador de mala salud, directamente vamos a retirar el personaje, pues representa que ese personaje ha muerto.
Malestar y rebeldía. Es el segundo icono, es el de la bandera. Entonces, como veis, las ciudades pueden estar por el otro lado, que significa que están en rebeldía o que hay malestar. Entonces tiraremos un dado para cada una de esas regiones y aplicaremos el resultado del dado. No entraré en lo que significa cada dado porque tendremos un capítulo especial para tratar el tema del malestar y todo esto. Después tenemos el levantamiento nativo. El levantamiento nativo lo que va a hacer es que cada jugador va a perder un colono. En el mapa principal tenemos un cuadro donde vamos a ir acumulando colonos. Pues vamos a perder uno y vamos a sufrir uno de rebeldía en uno de los territorios de ultramar. El jugador activo va a poder ignorar esos efectos, ¿no? Pues lo dicho, le vamos a dar la vuelta para poner malestar en nuestros territorios de ultramar. En la siguiente tenemos naufragios. El jugador activo, el jugador que ha ejecutado ese evento, lo que va a hacer es cada barco del oponente que no esté adyacente a un puerto propio, lo va a poder eliminar. Un barco por cada oponente. Y después viene el de piratas. El de piratas significa que el jugador activo va a poder colocar un pirata en un nodo comercial. Veréis los efectos de los piratas en los nodos comerciales cuando toque, cuando veamos el tema del comercio. Muerte de un cardenal. Esto no hemos visto aún la curia romana, la veremos seguramente en uno de los últimos vídeos, pero la muerte de un cardenal básicamente es que dentro de la curia vamos a tener los cardenales de cada jugador y aquí lo que va a pasar es que el jugador que ha robado la carta va a poder eliminar cualquiera de los cardenales excepto el de Roma. Entonces, en este caso, si es castellano, pues seguramente matará a este y se recolocará la curia. Desgaste, el símbolo de la calavera con las llamas detrás. Esto lo que haría es que todos los reinos jugadores que están en guerra, excepto el del que ejecuta el evento, eliminarían una unidad terrestre por cada 4 que tuvieran. Pues imaginaos, si jugamos como Castilla, pues el francés, imaginaos que está en guerra, tiene 6 unidades, cada 4 unidades pierde una, pues perdería una de las unidades a su elección. Ahora vamos a ver vasallos desleales, que es la cadena en fondo rojo rompiéndose. Aquí va a afectar a los vasallos, entonces vamos a imaginar de nuevo que es una carta de evento que ha ejecutado el jugador castellano y va a afectar a todos los jugadores que vayan a tener vasallos. Vamos a poner el caso del francés. Entonces, en este caso he configurado esto para que veáis cómo se ejecuta todo, ¿vale? Entonces, nos dice, el reino jugador con vasallos en áreas donde no tengan influencia o monarquía o tengan menos influencia que cualquier otro oponente. Pues fijaros, ¿en qué área se da esta situación? Aquí os tengo que decir que el matrimonio, cuando tengamos un matrimonio en un área, va a equivaler a un cubo de influencia también. Entonces aquí es como si hubiera un cubo de influencia. Realmente es donde el jugador no tenga más influencia que los demás, ¿no? Bueno, o tenga menos. Si está empatado también se salva. Entonces, en esta región, por ejemplo, que tiene un vasallo, se salva porque tiene una influencia y ningún rival tiene influencia. Si el jugador español, por ejemplo, tuviera 2 de influencia aquí, sí que se vería afectado, ¿vale? Porque hay un jugador que tiene más influencia que él. Pero no es el caso. Aquí pasaría algo parecido. Aquí tenemos Saboya y como hay 2 cubos de influencia del francés, pues no tiene problemas. Fijaros que aquí da igual que el símbolo de matrimonio esté en un reino diferente, pues realmente lo que cuenta es que es como un cubo que está ahí salvaguardando la situación. Entonces tenemos 2 áreas donde sí que se da esa situación. Tienen vasallos y además no tienen cubos de influencia o están en minoría. ¿Vale? Que pasa en la región de Suiza y en la región de Lombardía. Entonces, ¿qué más nos dicen? Tenemos que seleccionar el área válida con más vasallos y luego colocar tantas... y deben sufrir malestar. Entonces, en el caso de Lombardía se daría, porque es la región con más vasallos, ¿no? Pues le daríamos la vuelta a todas las fichas de vasallo para ponerlas en rebeldía. Y además de esto pasaría otra cosa, que sería que se colocarían tantas unidades como el valor de sus vasallos en este área. El jugador activo no colocaría rebeldes, aunque sí que tendría que girar esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues lo de siempre. Las provincias pequeñas es un punto, las grandes son 2. Así que aquí tendríamos 3, pues 5. Sería un problema grande, ¿vale? Porque colocaríamos 5 rebeldes, que serían los soldados negros. Los colocaríamos en la región, los pongo tumbados para que lo veáis, cuando juguéis vais a ponerlos boca arriba, o sea, de pie. Y colocaríamos estos 5 rebeldes aquí que nos van a dar bastante por saco, porque después van a poder asediar las ciudades y vamos a poder perder el control de esas ciudades. Después tenemos las expansiones de reinos no jugadores que nos aparecerán con colores. Entonces esto va a afectar a los colores que salgan. Lo va a asignar el jugador que sacó el evento. En este caso veis que ha salido el azul.
hemos puesto como reino no jugador dinámico a Milán, ¿vale? Entonces lo que haría es colocar otra ficha del mismo reino en una área adyacente. Por ejemplo, la podríamos colocar aquí. Hay una serie de restricciones, no voy a entrar en ellas. Cuando hablemos de los reinos no jugadores dinámicos entraremos en profundidad, pero que sepáis que estos reinos no jugadores dinámicos en este momento es cuando se van a expandir por el mapa. Ahora vemos propagación de religión. Esto, insisto, hay muchas cosas cruzadas que ya entenderéis mejor cuando se haya explicado la parte de religión, que sea más bien al final, pero bueno, os explico muy rápidamente lo que hace. Aquí vamos a tener dos tipos de religiones que son expansivas, que es la contrarreforma y es el protestante, ¿vale? Entonces, cuando salga esta acción ya nos dice, en un área adyacente a un clúster, esto es un clúster, poner una religión del mismo tipo que el clúster elegido. Pues por ejemplo, si está el protestante aquí, pues lo podríamos extender por ejemplo a Suiza, ¿vale? Si nos dice, si hay más clústeres, repetimos este paso hasta colocar 4 si se puede, ¿vale? Lo haríamos así 4 veces. Si hay dos creencias infecciosas en juego, que insisto es el protestante y la contrarreforma, siempre que otra se pueda expandir, se coloca un máximo de 2 de un solo tipo. Y no se puede reemplazar una por otra que se haya puesto en el mismo turno, ¿vale? Así que si tenemos, yo qué sé, la contrarreforma aquí y hemos expandido el protestante aquí, pues no podemos girar esta, ¿vale? Podríamos girar la otra, por ejemplo, pero no podríamos girar la que se acaba de girar. En el caso de que no haya ningún clúster, que sobre todo pasa al principio de la partida, vamos a poder sustituir un católico normal por uno de diversas fes, ¿vale? Esto va a afectar a las protestas, al malestar y a varias cosas más. Y después tenemos los de revolución, que como veis es propagación de revolución, que esto va a afectar sobre todo a la etapa 4, ¿vale? A la era 4, que es cuando es la Revolución Francesa y tal. Entonces, la propagación va a seguir las mismas reglas que las de religión. Se va a ir propagando de esta forma y va a tener efectos en el juego, que ya llegaremos cuando hablemos del tema de la revolución. Y finalmente tenemos la activación de lucha de poder, que el jugador activo va a mover la lucha de poder venidera a la casilla de lucha de poder activa, ¿vale? Que esto lo utilizaremos solamente cuando juguemos con luchas de poder. Después en el manual tenéis los criterios de autorresolución, que esto recordad que la última carta no la decide ningún jugador, entonces en los criterios de autorresolución vamos a tener el cómo hacerlo. Por ejemplo, los naufragios que va a pasar, cada jugador va a elegir, o sea, van a naufragar de todos los jugadores un barco si no está adyacente a un puerto. En el caso de pirata, se va a colocar el barco pirata en el nodo comercial que tenga más comerciantes y nos dan una serie de criterios de desempate. Muerte de cardenal, pues quitaremos el cardenal más a la derecha del jugador que tenga más cardenales. A nivel de expansión de reino no jugador dinámico es un poco más complicado, porque aquí ya nos dice, todos los reinos no jugadores del color del símbolo se anexionan a una provincia adyacente, reino no jugador, el reino no jugador dinámico escogen primero, las provincias nos dan una serie de criterios de desempate para ver dónde se coloca el reino no jugador dinámico. Y después tenemos la autorresolución también de la propagación de religión, que aquí nos da también un orden de preferencia para colocar las provincias, para que sea automático, ¿vale? Que no tenga que elegir ningún jugador. También pasa lo mismo con el tema de la autorresolución de la propagación de la revolución. La siguiente acción genérica es muy curiosa porque es el despachar entre jugadores. Aquí lo único, tenemos como tres grandes cosas que podemos hacer, que es alianzas y matrimonios, apoyo económico y compraventa de provincias. Solamente podemos hacer en un turno con un reino jugador enemigo, ¿vale? No podemos hacerlo con todos a la vez o con varios, sino con uno. Y podemos hacer todo lo que queramos, excepto apoyo económico y compraventa de provincias al mismo tiempo. Esto no lo podemos hacer en el mismo turno. Tenemos que hacer en turnos separados si lo quisiéramos hacer. Entonces, alianzas y matrimonio básicamente es establecer alianza o matrimonio con el jugador, con el reino jugador objetivo, que nos va a costar 1 de diplomacia y vamos a colocar en las capitales pues lo que corresponda. Además, al establecer un matrimonio, los jugadores pueden robar una carta de acción del tipo elegido por el jugador activo. Yo que sé, si España le propone o Castilla le propone a Francia una alianza, pues un matrimonio. Y en Castilla dice, bueno, pues vamos a robar una carta de, yo qué sé, de administración. Pues los dos roban una carta de administración. Después está el apoyo económico, que básicamente es dar o recibir ducados, ¿vale? Dar o recibir. El jugador que activo decide qué es lo que propone. Y entonces tiene que pagar 1 de diplomacia por cada 10 ducados que envíe o que reciba el jugador activo. Y después tenemos la compraventa de provincias, que básicamente es comprar provincias a otro jugador. El comprador tiene que tener reclamación en todas las áreas donde se encuentren esas provincias y el precio mínimo por provincia es de 3 y máximo de 15. Tanto el comprador como el vendedor
tienen que pagar uno de un poder monárquico de administración para realizar la transacción. Si vendiéramos provincias núcleo, o sea que tienen nuestro escudo detrás o que tienen la fichita de núcleo, vamos a perder puntos de victoria, ¿vale? Esto nos lo pone aquí, vamos a perder puntos de victoria tanto como el doble del valor de esa provincia. Pues vamos a ver ahora otra acción genérica que es la de explorar. La acción de explorar nos va a costar un punto de diplomacia y un punto militar, las dos cosas, y nos va a permitir llegar al Nuevo Mundo, llegar a regiones más alejadas de nuestro territorio. Entonces voy a poner el ejemplo de Castilla / España llegando a América. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener que tener investigada la búsqueda del Nuevo Mundo. Vamos a tener que tener una ficha nuestra aquí marcando que la búsqueda del Nuevo Mundo la tenemos investigada como tecnología. Si no, no vamos a poder hacer esta acción de explorar. Entonces aquí lo que haríamos sería primero, mover un barco. Podríamos mover un barco, por ejemplo, aquí. Fijaros que aquí en los bordes del mapa hay letras que coinciden con las letras de los mapas de ultramar. Entonces, por ejemplo, de aquí nos podríamos mover al Mar Caribe. Este barco ya se ha movido, lo podríamos haber movido antes con una acción naval o lo que sea, pero la acción de exploración nos permite hacer un movimiento naval. Ya os explicaré en el próximo tutorial seguramente cómo van los movimientos navales y terrestres. Después tiraremos un dado de exploración, que es el dado azul. Y tenemos dos opciones, o que nos salgan números sueltos, solos, o que nos salgan con una calavera. Esto va a tener consecuencias diferentes. Para empezar, el número nos va a marcar a qué casillas vamos a ir. Por ejemplo, aquí tenemos la 1, la 2, ¿vale? Y que toquen el Mar Caribe, evidentemente. No podemos llegar a estos puertos que dan al Pacífico Oriental. Entonces el resultado lo vamos a poder volver a tirar dos veces. Cada vez que tiremos vamos a tener que gastar uno de diplomacia. Si no nos sale calavera, vamos a descubrir una tierra virgen que coincida con el número que hayamos obtenido, o un área de ultramar con una provincia de un RNJ, ¿vale? Entonces vamos a poder entrar a estos RNJs o incluso a una provincia que ya esté descubierta por otro jugador, ¿vale? Que tenga aquí un símbolo de ciudad o lo que sea. Entonces estas vamos a poder siempre poner nuestras reclamaciones, y las nuevas, las que tienen el área puesta sin que haya nada, pues se van a llamar, la vamos a colocar y lo vamos a llamar reclamación colonial. Pero aquí sí que tenemos que sacar el número. Si sacáramos, por ejemplo, el 2, nos podríamos colocar en Mississippi, Florida, Nueva Granada o Guayana, pero no en Antillas, porque no nos ha salido, ¿vale? Y quedaría hecha lo que es la exploración de esta manera. Si sacáramos una calavera, tenemos que pagar uno de diplomacia adicional para descubrir una tierra virgen vacía. En este caso, además, como nos ha salido un 3, no hay opción, porque no hay ningún 3 en este sitio. Pero si nos saliera, por ejemplo, una calavera 2, pues nos podríamos poner en Florida pagando el punto de diplomacia. Si no tenemos puntos o no podemos gastar diplomacia, pues fracasa la exploración y además tenemos que eliminar el barco. Y ojo aquí, porque la acción de exploración también se puede dar sin tener descubierto la búsqueda del Nuevo Mundo, sin tener esta idea descubierta, que es una exploración sin barcos, ¿vale? Entonces nos saltaríamos la parte de los barcos, de mover los barcos, y si os fijáis, en el caso de Moscovia, si jugáramos con el mapa oriental, tenemos aquí a Ural, y a Ural nos pone aquí a Perm, que es esta región, con lo cual esta región está adyacente a esta región de aquí. No sé si lo he explicado ya, pero en los mapas de ultramar o de colonias, cada redondel, cada punto es a su vez área y provincia, ¿vale? Todo es área y provincia. Son las dos cosas en una. Tenerlo en cuenta de cara a acciones de cartas y cosas que puedan pasar. Entonces, como os decía, el jugador de Moscovia, que vamos a hacer que es el azul en este caso, es adyacente a esta región, con lo cual puede lanzar una exploración y lo mismo que antes. Si sale un 1, pues puede explorar y por lo tanto poner una reclamación colonial en Ural. Y en caso de sacar calavera, pues tendrá que gastar la diplomacia y tal para poder hacerlo aquí. Fijaros que Volga, por ejemplo, aquí nos pone que conecta Kazán, que es aquí. Por lo tanto, ya no... Kazán está más abajo, perdón. Por lo tanto, ya no sería adyacente. Una vez tengo Ural, sí que... una vez conquisto Ural, pues ya sí que, por ejemplo, esta estaría adyacente y podría intentar hacer una reclamación en este reino, incluso atacar y hacer lo que convenga, ¿no? Pero esto sería la acción de explorar. Después tenemos la acción de investigar idea,
que es cómo conseguimos estas ideas, ¿no? Por ejemplo, la de búsqueda del nuevo mundo, que tan útil es al principio. Pues mirad, es muy fácil. Investigar idea es gastar tantos puntos de poder monárquico como nos indique la carta, en este caso 5, que es un coste muy alto. Colocamos nuestra ficha encima y ejecutamos el efecto instantáneo. Normalmente hay un efecto instantáneo abajo, lo ejecutamos y después tenemos una habilidad que no va a funcionar a partir de ahora. Y ganamos los puntos de victoria que nos indica la carta, que van a ser 2 puntos de victoria. Si otro jugador después investiga la misma idea, ese jugador se va a llevar 2 puntos de victoria y además los jugadores que ya hubieran en la carta se van a llevar otro punto de victoria. A partir de 3 jugadores en la carta de victoria ya no da más puntos de victoria a los jugadores que han investigado antes. La siguiente acción genérica es la de cambiar enfoque nacional. En el enfoque nacional podemos hacer una o las dos cosas a la vez, ¿vale? Básicamente primero vamos a colocar un cubo aquí de nuestra reserva para indicar que hemos cambiado el enfoque nacional, porque solamente lo vamos a poder hacer una vez por ronda. Y entonces, una de las cosas que podemos hacer es reforzar un poder monárquico cogiendo como máximo un cubo de cada uno de los demás. Por ejemplo, podríamos coger estos dos y colocarlos aquí. Podríamos coger, por ejemplo, el de militar y el de administrador y ponerlo aquí. Incluso podríamos solamente mover uno, por ejemplo, hacer así, ¿vale? Pero no más de uno por poder. Y lo otro que podemos hacer es descartarnos cartas de la mano, por ejemplo 4, y entonces, antes de descartarlas, o sea, las dejamos a un lado y podemos robar 3, una menos de las que nos descartamos. También podemos, a más, por eso digo lo de descartarlas, dejarlas aparte antes de descartarla, coger una carta de las últimas 5 que se han descartado en el juego. Para poder hacer esto vamos a tener que pagar un poder monárquico del color correspondiente. Si vamos a coger por ejemplo, una acción administrativa de las últimas 5 descartadas, vamos a pagar uno administrativo y vamos a pagar 2 ducados por cada una de esas nuevas cartas que estamos robando del descarte en lugar de robarlas al azar. Y básicamente eso es el cambio de enfoque nacional. Y voy a explicar la última de las acciones genéricas, que es cambiar la religión oficial. Aquí tenemos un apartado donde vamos a tener la religión oficial. Vamos a imaginar que tenemos el jugador danés, ¿vale? El amarillo es el danés y tiene la católica. Y decide con esta acción de cambiar religión, cambiar a protestante, por ejemplo. Insisto, en el momento que se puede hacer, ¿eh? Cambiamos a protestante y entonces esto va a tener varias consecuencias. Primero de todo, vamos a perder 2 puntos de victoria y 1 de estabilidad. Después vamos a perder un matrimonio y 5 de influencia en las áreas que tienen la religión que se está abandonando. Como estamos abandonando el catolicismo, ¿veis? Esto comienza con católico. En realidad no hace falta poner la ficha, pero lo pongo para que lo veáis más claro. Tenemos protestante la zona de la capital, de Selandia y Fionia. Entonces, como tenemos estas 2 regiones, vamos a tener que quitar 5 en total, ¿vale? Pues por ejemplo, quitamos 3 de aquí y 2 de aquí cubos y vamos a perder un matrimonio en total en esas regiones. Pues perdemos este matrimonio. Pero ¿qué pasa? Que esos cubos que hemos quitado los vamos a poner en un área que tengan esa religión. Pues por ejemplo, aquí tienes protestantes, pues podemos poner aquí los 5. Hay un máximo de 5 cubos de influencia por área, ¿vale? En este caso los hemos podido colocar. Si hubiera un cubo nuestro o cubos enemigos y tal, pues los otros cubos no los podríamos colocar si no hubieran más áreas protestantes. Y además vamos a sufrir un malestar en cada una de esas regiones que aún sean de la religión anterior. Pues por ejemplo tenemos un malestar aquí y otro malestar aquí. Y esto sería un cambio de religión que, como veis, pueden ser bastante traumáticos. Después, si está la contrarreforma aprobada, podemos hacer estos cambios pagando 3 puntos de administrativo y cambiando sin tener ningún tipo de problema en este sentido, ¿vale? Pero esto lo veremos más cuando expliquemos las religiones. Vamos a empezar con las acciones menores y voy a hablar de nombrar consejeros o líderes. Vamos a tener estas cartas en la mano. Sabéis que son las cartas, pues, las típicas de militar, de administración y las de diplomacia, que vamos a ir teniendo en la mano en la partida. Entonces, como os decía, en la parte de arriba vamos a tener pues una acción, después entraremos en eso, pero en la parte de abajo vamos a tener consejeros y líderes. Las cartas las podemos usar de las 2 maneras. Entonces tenemos una acción, las acciones menores no consumen turno, ¿vale? Son las únicas acciones que no consumen turno, todas las acciones menores. Una de ellas es nombrar consejeros o líderes. ¿Cómo se nombra un consejero? Pues los consejeros son los que tienen el retrato cuadrado. Y entonces es tan fácil como decir, bueno, pues voy a nombrar a este consejero, tiene un coste en monedas que voy a pagar en el momento y lo voy a colocar en su sitio correspondiente. Esto lo puedo hacer también para sustituir un consejero que ya tuviera, ¿vale? Por ejemplo, este vale 4, pues yo qué sé, pues lo mismo me interesa quitar este que me da más 3 al poder monárquico, poner este más 1 porque me sale más barato y después a la hora de
del mantenimiento me va a salir mejor. Por ejemplo. Después los cuadrados son líderes, ¿vale? Entonces los líderes tienen una forma distinta, perdón, los cuadrados no, los circulares son los líderes que tienen una forma distinta de funcionar. Primero, pueden ser líderes militares. Si tienen dados aquí, significa que nos van a dar dados adicionales en la batalla. Y los podemos poner en el tablero de líderes militares. Pero también los podemos poner como líderes gobernantes. Entonces, para líder gobernante, pues simplemente quitamos el líder que tengamos y ponemos el nuevo. En el caso de que estemos en un interregno significa que nos quedamos sin gobernante porque ha muerto de muerte natural o en una batalla o por lo que sea, vamos a poder hacer una reacción. Una reacción son aquellas cartas o aquellas acciones que se pueden hacer en reacción a algo fuera de nuestro turno. Entonces, si se nos muriera, por ejemplo, Isabel II en un momento dado, podemos reaccionar colocando un nuevo gobernante. Si no, entraríamos en interregno, que es como si fuera una carta 1-1-1 y tiene además una serie de consecuencias negativas para el reino jugador. Y esto sería la parte de colocar en el tablero, digamos, de reino. En los tableros militares vamos a poder colocar a los líderes militares, que son lo que os decían, que son líderes que tienen los dados aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo estos 3 ejércitos, ya cuando hablemos del tema militar, ya os explicaré cómo funciona exactamente, pues lo colocaríamos aquí abajo. ¿Vale? Tenemos los almirantes igual, colocaremos también aquí las cartas con los bonificadores de dados. Aquí tened en cuenta que cada dado, ya lo explicaremos cuando lleguemos a la parte militar, pues favorece o los barcos, o favorece caballería, o favorece algún tipo de resultado sobre otro. En este caso, en lugar de monedas, lo que pagaríamos cuando colocamos estos líderes militares serían puntos monárquicos de militar. Aquí veis que ponen las espadas y un 1, y aquí las espadas y un 2. Pagaríamos eso al colocarlos. Después entraremos más en profundidad, pero también tenemos la opción de pedir préstamos, que es con estas fichas de aquí. Cogeríamos 5 monedas de la reserva, del suministro, y colocaríamos además esta ficha. Esto también se puede jugar como en reacción. Por ejemplo, imaginaros que estamos en esta situación y tenemos que pagar 5 ducados, o tenemos que pagar 4 ducados, por ejemplo. Entonces pagaríamos 1, 2, nos quedarían aún por pagar 2 ducados. Tomaríamos un préstamo, tomaríamos 5 ducados, y pagaríamos los 2 que corresponde. Entonces esta ficha después en la fase de mantenimiento vamos a tener que pagar un ducado por cada ficha de estas, que tengamos puesta en la tesorería. Y cuando lleguemos a 5 va a ser un problema más gordo, pero hablaremos más tarde del tema de los préstamos. Tenemos otra acción menor que es restablecer soldadesca, que gastaremos un punto de militar para restablecer 3 soldados cada vez. ¿Vale? Si tenemos por 6, pues gastaremos 2 para reabastecer los 6. Después podemos también cortar lazos. O sea, todos los cubos que tengamos en la mesa, alianzas y tal, las podemos deshacer en cualquier momento, pero tened en cuenta que cuando deshagáis alianzas va a tener unas consecuencias. Pero esto ya lo trataremos cuando hablemos de la diplomacia. Otra acción menor es llamada a las armas, pero no la tocaremos en este vídeo porque hablaremos de ella cuando hablemos de la guerra, la paz y la diplomacia. Os pongo aquí la hoja de referencia para que veáis que en la hoja de referencia tenemos todas las acciones básicas para poderlas consultar en cualquier momento, ¿vale? Entonces no os vais a perder. Además os dice las acciones genéricas, las que explica ahora las menores que no gastan turno, un pequeño resumen y además con la página donde podéis consultarlas del manual. Ahora vamos a ir con las acciones administrativas y empezamos con la de aumentar estabilidad, que ya nos cuesta 5 de poder administrativo, más el modificador que tengamos en estabilidad. ¿Qué significa eso? Que si estamos en -3, es 5 menos 3, 2. Nos cuesta 2 puntos administrativos subir 1 de estabilidad. Y esto nos agota el turno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Contra la estabilidad sea más alta, si está en 0, por ejemplo, subir ya son 5. Y si estamos en +2, subir ya son 7. Contra más alta es la estabilidad, más difícil es subirla. Pues la siguiente acción de administrativas tenemos convertir área. Esto lo que vamos a hacer es convertir la religión de un área. ¿Cuáles son las condiciones? Tenemos que pagar 2 de poder administrativo más 3 ducados. Y tiene que ser en todo un área. Pero hay una serie de condiciones. Por ejemplo, imaginaros que tenemos Languedoc, que está en diversas religiones. Aquí lo podríamos pasar a católico. ¿Por qué? Porque tenemos que poseer o todas las provincias, nuestra religión, tenemos que convertir a nuestra religión oficial, siempre, ¿vale? Y si no tenemos todas las provincias, imaginaos, si yo tengo todas las provincias, no hay problema. Pago y cambio la religión oficial a católica. En el caso de que yo no tenga todas las provincias, tengo que comprobar que los reinos, las provincias que están en esa misma área, comparten la religión a la que voy a convertir esa área.
Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con los reinos jugadores es fácil, miramos en su tablero la religión, con los bots va a pasar más o menos lo mismo, y en el caso de los reinos no jugadores tenemos estas fantásticas tablas, que es otra hoja de referencia, tenemos una para Europa Occidental y otra para Europa Oriental, y tenemos también la información de los reinos de ultramar. Entonces aquí vamos a tener bastante información, aparte de tener de cada reino las casillas que puede tener, bueno, más que las casillas, el escudo que corresponde a cada uno. Lo que vamos a poder es consultar la religión en función del escenario, 1444 o 1618. Entonces, vamos a mirar estas. Aviñón. Aviñón son los estados pontificios. Sabemos ya que es católico de sobra. Pero bueno, tenemos aquí. Estados pontificios, 1444, cristiano. Vale, sin problema. Y ahora vamos a mirar Provenza. Pues Provenza, fijaros, pum, cristiano también. Vale, pues no tenemos problema. Podemos hacer la conversión sin ningún problema. Pues hacemos el pago y hacemos la conversión a religión católica. Vamos a ver la última acción administrativa, que es colonizar. Ya hemos aprendido cómo reclamábamos territorios y ahora vamos a ver cómo colonizarlos. ¿Cómo se colonizan? Pues mirad, va a entrar en juego la reserva de colonos y el poder administrativo. Vamos a tener que gastar 4 de colonos, 4 o 4 de poder administrativo o una combinación de ambos. Si por ejemplo tenemos 3 de poder administrativo, pues podemos gastar 1 de poder administrativo y 3 colonos, porque ya nos hacen 4. Y ahora podemos colonizar. ¿Cómo se coloniza? Pues mirad, muevo el mapa y os pongo el ejemplo de que estamos haciendo todo el rato, ¿vale? Estamos jugando con Castilla. Podemos colonizar una de las reclamaciones en tierras libres que haya en América que estén reclamadas por nosotros. Pero tiene que haber una línea de barcos que conecte con nuestra capital y de áreas. Entonces, en este caso no hay conexión. ¿Qué tendríamos que tener antes de hacer la acción de colonizar? Pues tendríamos que construir una línea de barcos. Por ejemplo, si tuviéramos un barco en el Mar Caribe y un barco en el Atlántico Central ya nos valdría. ¿Por qué? Porque os recuerdo que el Atlántico Central conecta con C conecta con Caribe y con el Atlántico Sudoccidental, con lo cual estaría conectado con este, y este barco conectaría con estos puertos. Con lo cual, como ya hay una línea, podemos quitar esta, por ejemplo, el de Antillas o el de Florida, vamos a quitar Florida, y vamos a colocar una ciudad pequeña en Florida. Y ya tendríamos esto colonizado. En la siguiente colonización, si tuviéramos reclamada, por ejemplo, Mississippi, también podríamos realizar una acción de colonización aquí, porque hay una línea. Mississippi va a Florida, Florida va al Mar Caribe va al Atlántico Central va a León y León conecta con Castilla. Con lo cual ya podríamos realizar con otra acción de colonización y gastando otros 4, en otro turno, evidentemente, colocar aquí en Mississippi otra ciudad pequeña. Y ahora vamos a ver la primera acción diplomática, que es poner influencia. Poner influencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es colocar influencia en el mapa. Esa influencia nos va a permitir hacer una serie de cosas. Entonces, imaginaos este escenario. Estoy con Castilla de nuevo y quiero poner influencia en Aragón y en Portugal. Yo, para poner influencia, tengo que gastar un cubo de diplomacia y después, por cada punto de influencia que quiera poner de más, tengo que gastar o más diplomacia o 3 monedas por cada adicional. Por ejemplo, imaginaros, yo voy a poner 3 por diplomacia y voy a gastar 3 monedas para coger un cubo de mi suministro personal. Ya tengo 4. Podría haber gastado 9 monedas y el cubo de diplomacia. El primero siempre tiene que ser un cubo de diplomacia. A partir de ahí, los subsiguientes pueden ser o cubos de diplomacia o coger uno del suministro por 3 monedas. Entonces tengo 4. ¿Cómo los puedo colocar? Los tengo que colocar siempre adyacentes a un área donde tenga una ciudad, donde tenga un matrimonio. Si tuviera un matrimonio aquí, por ejemplo, podría colocarlos incluso aquí en Francia. Donde tenga también un matrimonio. A ver si encuentro una ficha de matrimonio. Se me han escapado. Bueno, donde tenga vasallos también, donde tenga fichas de matrimonio, también me va a servir para ponerlo en áreas adyacentes. Hay una cosa que no he explicado, aprovecho ahora para decirlo. Si hay dos áreas de tierra que tienen puertos enfrentados en la misma zona de mar, también se considera adyacentes, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos el puerto de... no se me ve, el puerto de Orán
es el puerto de Orán es adyacente al puerto de Valencia porque tienen puertos enfrentados en el Mediterráneo occidental, ¿vale? Entonces, estos son áreas adyacentes también. Es importante de cara a esto y a otras cosas que os voy a explicar en el futuro. Entonces, Baleares es adyacente al puerto de Valencia y al puerto de Barcelona, ¿vale? El puerto de Baleares, porque tienen puertos enfrentados en el Mediterráneo norte, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, donde tengamos matrimonio, donde tengamos influencia, donde tengamos alianzas y donde tengamos fichas de ciudad, vamos a poder colocar influencia en áreas adyacentes. Os recuerdo que el área adyacente es tanto la misma área como las áreas que estén adyacentes. Áreas que toquen, áreas que tengan puertos que tengan enfrentados al otro lado, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ¿dónde puedo colocar? Puedo colocar como máximo, puedo colocar todos los que quiera, pero máximo pueden haber 5 cubos de influencia en total de todos los jugadores en un área, no pueden haber más. Y no puedo colocar en una sola acción más de 2 cubos por área. Entonces, como tengo 4, en este caso, pues colocaría 2 aquí y 2 aquí. ¿Vale? También podría colocar cubos de influencia en Andalucía, pero bueno, Andalucía normalmente con Castilla lo que vas a hacer es entrar militarmente. Pero bueno, esto va así, ¿vale? No podría colocar 3 en Aragón de golpe porque no podría colocar más de 2. Otra cosa es que yo más adelante haga otra acción de diplomacia y coloque otros 2 y lo llene. Pero es probable que el francés me meta algún cubo para molestarme y tal. Ahora vamos a ver forjar alianzas. Forjar alianzas lo que se va a poder hacer de la siguiente manera. Es una acción diplomática normal. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener que pagar tantos puntos de diplomacia como... Voy a ponerme punto de diplomacia, porque si no, no tengo suficientes. Vamos a pagar tantos puntos de diplomacia como el valor de todas sus provincias dividido entre 2. Portugal tiene 1, 2, 3, 4 y 5 en Madeira, que no se ve, está fuera de plano. Por lo tanto, a mitad sería 2,5. En este juego siempre redondeamos hacia arriba, así que sería 3. Y 3 sería siempre el máximo. Nunca tenemos que pagar más de 3 para hacer una alianza. Pues pagaríamos 3 cubos. Cogemos 3 cubos y los sacamos. Requisitos para firmar una alianza. Los dos reinos tienen que estar en paz. Debemos tener al menos 2 cubos en el área donde esté el reino objetivo. Si el reino objetivo ya estuviera aliado con otro, tenemos que tener más cubos de los que tenga el otro en esa zona. En las áreas, perdón, no solo en este área, ni en el área de la capital, sino en todas las áreas en este caso de Portugal, que sería en este caso Madeira y Portugal. Si tiene el otro cubos en Madeira, hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Así como lo de los 2 cubos. Yo puedo tener un cubo aquí y el otro en Madeira y me van a contar igual para poder firmar la alianza. Y después también si hacemos una alianza con un reino de ultramar, vamos a tener que tener una reclamación, ¿vale? Un escudito de reclamación. Vale, pues entonces si podemos hacer la alianza, pues ponemos la alianza encima de la capital y en el área de la capital, solo en el área de la capital vamos a colocar otro cubo de influencia nuestro. Ahora vamos a ver la siguiente acción diplomática, que es crear reclamaciones. Esto nos va a costar 2 puntos diplomáticos y lo que vamos a hacer es crear reclamaciones sobre territorio. Por ejemplo, pago los 2 de diplomacia y reclamo el territorio de Andalucía. ¿Qué requisitos tenemos que tener? Primero, no se pueden poner en áreas donde ya tengamos reclamaciones o donde ya tengamos todas las provincias. Aquí no se puede poner, aquí sí, porque estaría el reino de Granada. Se debe estar en paz para crear reclamaciones. Yo tengo que estar en paz, no el objetivo. Y después, si queremos crear reclamaciones en ultramar, tenemos que estar adyacentes al propio reino por tierra y tenemos y tiene que contener la provincia un reino no jugador, un vasallo o una ficha de ciudad de otro jugador, ¿vale? Si no, tendría que ser una acción de explorar. Y esto sería para crear reclamaciones que nos va a poder servir para hacer declaraciones de guerra contra todos los reinos que estén en el área. Antes he dicho Madeira, pero también tiene Ceuta, Portugal al principio de la partida, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo una reclamación en Aquitania, pues voy a tener poder declarar la guerra sin excesivas penalizaciones. Pues mirad, aquí tengo a Inglaterra, tengo a Francia y tengo a Anjou. O sea, tengo esas opciones. Y así es como realizamos reclamaciones. Evidentemente, todas las reclamaciones se tienen que hacer en reinos adyacentes. En este caso, habría adyacencia porque tenemos Galicia y como están enfrentados, como os decía antes, hay un mar y los puertos están enfrentados, esta área también es adyacente a León,
con lo cual podríamos realizar una reclamación. Ahora vamos a ver la última acción de diplomacia, que es comerciar, que gastaríamos una acción de diplomacia. Fijaros que esto nos dice ya, requiere conexión con el área de la capital. ¿Qué significa esto? Pues lo de siempre, que tenga una cadena de áreas que haga que podamos seleccionar ese nodo comercial. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer primero de todo, el primer paso es revelar 3 cartas. Voy a hacerlo paso a paso y después voy explicando. Revelamos 3 cartas de comercio y miramos un nodo comercial que sea elegible. Pues mirad, en este caso, Canal de la Mancha nada, Génova nada, Alejandría nada, Lübeck nada, Burdeos nada. Bueno, Burdeos está aquí, Burdeos sería elegible, ¿vale? Porque tenemos un barco, tenemos conexión, con lo cual sería elegible Burdeos. Y tenemos Mar del Norte, Génova y Sevilla. Y mira, decidimos, bueno, pues nos quedamos con esta. Si no nos quedáramos con ninguna, porque no nos interesa ninguna, descartamos todo y nos llevamos 2 monedas, ¿vale? Tened eso en cuenta. Entonces yo tengo esta carta, pescado, y me dice Sevilla. Ahora tengo que contar mi poder comercial. Bueno, primero decido, vale, pues lo voy a hacer en Sevilla. Entonces, una vez la haya decidido, puedo mover un barco ligero que se va a mover, se va a mover 2 zonas de mar, ¿vale? Pues se van a aplicar las normas de movimiento y pueden ser hasta 2 zonas de mar. Pues mira, pues elegimos este barco y se mueve a esta zona de mar. Cuando hacemos el movimiento de mar, si no quedará más sitio en la zona marítima a la que vamos, podemos echar a alguien. O sea, imaginaos, si la situación es esta y llegamos aquí, normalmente vamos a tener el barco de pie, ¿vale? Lo pongo tumbado para que lo veáis mejor, ¿vale? Pero vamos a tener los barcos de pie y cuando ocupen una posición en un comercial, lo vamos a poner tumbado. Entonces, vamos a echar al francés y vamos a ponerlo nosotros. Pero esto solamente lo vamos a poder hacer en la acción comercial. Para todo lo demás, estos barcos cuentan como que están ahí. Pero estos concretamente, que están en la zona sombreada, cuentan como que están defendiendo el comercio. Con lo cual vamos a tener un bonificador. Entonces, como hemos elegido Sevilla, hemos movido el barco. Y lo que vamos a hacer ahora es un comerciante que tengamos en posición vertical en el mapa, lo vamos a mover a Sevilla y lo vamos a tumbar. ¿Vale? Porque vamos a hacer la acción de comercio. Entonces, vamos a calcular el poder comercial. ¿Cómo va esto? El poder comercial nos lo determina varias cosas. Primero, si tenemos un comerciante en el nodo, nos da un punto de poder comercial, con lo cual ya tenemos 1. Por cada barco que tengamos protegiendo zonas marítimas adyacentes, nos va a dar otro punto, con lo cual 1, 2, 3, más 1, 4. Y después, por cada ciudad que coincida, vamos a sumar otro. Si además hay un símbolo más al lado de la ciudad, nos va a dar 2 puntos en lugar de 1. Pues miramos, Sevilla, tenemos Sevilla, si es nuestra, Lisboa no es nuestra, Porto tampoco, Ceuta tampoco, con lo cual tenemos un más 1. 3, 4, 5 de poder comercial. Pero Francia, como tiene Francia tiene que tener un comerciante allí, ¿vale? Lo tiene. Como tiene un comerciante, puede entrar en el reparto también. ¿A Francia cuánto le correspondería? Pues 1 por el comerciante, más 1 por el barco que está protegiendo. Este ya no cuenta, porque no está aquí. Así que tendría 2 puntos de comercio Francia. En este caso, exactamente no, tendría que tener un barco en el Golfo de Vizcaya, ¿vale? Se lo ponemos. Para que haya conexión con su capital. Porque tiene que haber conexión con su capital. Tiene que haber en cada zona un barco para poder hacer la conexión. Vale, pues tiene el barco. Entonces son 2 de poder comercial para él. Entonces, a mí me tocaría 1, 2, 3, 4 y 5. Me tocaría el rango de 3 a 5 que pone aquí. Y a él le tocaría el rango de 1 a 2. Con lo cual yo cobraría 5 monedas y él cobraría 3. ¿Vale? Si el nodo estuviera ampliado, que habrán cartas que nos permitirán ampliarlos, miraríamos la columna de la derecha, que nos da más. En el caso de que Francia tuviera 4, un valor de 4, imaginaros, yo qué sé, que tiene otro barco en el Mediterráneo Occidental, o bueno, que tiene 4. En ese caso lo que pasaría, como los dos estamos en esta franja, uno de los dos vendría abajo. ¿Vale? En principio el que tiene más se queda arriba, el que tiene menos se queda abajo, el jugador que está jugando la acción comercial normalmente se queda arriba, ¿vale? Y decide quién se queda arriba y quién se queda abajo. No podrían cobrar 2 jugadores la misma línea, ¿vale? Siempre es un jugador por línea. Otra situación que se puede dar es que hayan piratas. Entonces, si hay piratas, los piratas se colocan siempre directamente en el nodo, ¿vale? No se colocan en zona de más, se colocan en el nodo. Entonces, si está en el nodo comercial el pirata, lo que va a hacer es que cada jugador baje una línea. O sea, que yo pasaría a cobrar de 1 a 2 y el francés no cobraría nada. Fijaros que el pirata lo que va a implicar es, primero, que como mucho van a cobrar 2 jugadores. Normalmente cobrarían hasta 3 porque hay 3 líneas. Con el pirata van a cobrar 2. Y encima todos vamos a bajar una línea. Con lo cual nos va a interesar cargarnos los piratas lo antes posible.
Otra cosa que tenéis que tener en cuenta con el comercio, que tenéis que tener muy claro y no cagarla con esto, es, primero, cuando salga una carta de oro, eso va a provocar inflación, ¿vale? Entonces vais a tener que pagar uno de administrativo o coger un préstamo sin cobrar, ¿vale? Que lo que va a hacer es ir quitándoos uno cada turno. ¿Lo he dicho bien? Sí, bueno, tiene consecuencias el oro, ¿vale? A nivel de inflación, que lo sepáis. Y después los esclavos van a tener consecuencia de que os va a quitar un punto de victoria cuando salgan unos esclavos. Si utilizáis la carta de esclavos. Aparte de eso, creo que no me dejo nada. Que sepáis que cada jugador solamente puede tener un comerciante en cada nodo, ¿vale? Y creo que ya está. Sí, una cosa más. Vais a comenzar la partida con una serie de cartas de comercio y hay otras cartas de comercio que no van a estar. Hay cartas de comercio que vamos a incorporar cuando cuando haya alguna provincia de ultramar y alguien tenga capacidad de comerciar en ultramar. Si os fijáis, aquí arriba pone un 1, aquí pone un 2, en cada región hay un numerito. Entonces vais a tener, cuando pongáis una ciudad allí, vais a tener que coger el mazo voy a enseñar uno, el mazo de comercio de las que habéis dejado fuera durante la preparación y comprobar. ¿Veis? Aquí sale un 1. Pues si hemos llegado a América, estas cartas las tengo que incorporar al mazo de comercio y mezclar. Y entonces ya podrán entrar en juego. Estas tendrán nuevas condiciones, como que tienes que tener una ciudad en según qué ciudades para poder participar de ese comercio y tal. Pero bueno, básicamente esto es el comercio y creo que no me he dejado nada importante. Finalmente tenemos las acciones militares, pero las acciones militares las voy a tocar muy por encima porque en otro video tutorial vamos a tocar el tema de la diplomacia y la guerra en profundidad. Entonces no voy a entrar mucho al trapo de esto. Tenemos por una acción militar declarar la guerra a uno o varios reinos. Es una acción que es compleja y que por eso vamos a dedicarle un vídeo entero a la sección de militar y paz y tal, porque vamos a ver paso a paso qué es lo que tenemos que hacer en esta acción. Después tenemos activar unidades, que básicamente vamos a poder mover o asediar con unidades terrestres y vamos a poder mover o desatracar barcos. Insisto, no voy a entrar en profundidad en cómo se realizan estas acciones. Después tenemos reclutar, que reclutar sí que lo podemos explicar ahora, que básicamente es gastar uno de militar más los ducados que correspondan. Aquí tenemos la tabla de costes militares, voy a moverlo un poquito, que es muy simple. La infantería nos cuesta 2, la caballería 5, la artillería 6, después si son mercenarios son más caros y los aliados, en principio la infantería es gratis y la caballería nos va a costar 3, ¿vale? Esto entraremos más adelante en profundidad con el tema de los aliados y tal, pero básicamente vamos a tener la soldadesca disponible, vamos a poder construir unidades en base a esta soldadesca y cuando tengamos aliados lo que vamos a tener es fichas negras disponibles para contratar. O sea, para construir nuestros batallones y para ponerlas en juego. Entonces estas siempre van a tener que estar en ejército para no generar confusión. Y de aquí pues vamos a crear las unidades en el mapa o los ejércitos en la tabla de ejércitos correspondiente. Como podemos jugar como reacción en líderes, vamos a poder poner jefes de ejército y tal en este momento. Tened en cuenta que la artillería en principio no está disponible hasta que investiguéis la tecnología. Y los mercenarios pues los vamos a poner con las fichas naranjas, ¿vale? Que estos no necesitan que tengáis soldadesca. Después los barcos tenemos los ligeros que son 4 ducados, los pesados que son 10 y las galeras que son 2, pero solamente los ligeros los vamos a poder poner directamente en el mapa. Los otros vamos a utilizar la misma figura para colocarlo aquí en la flota. Entonces los que pongamos aquí son ligeros, los que pongamos aquí son pesados y los que pongamos aquí son galeras. No entraré mucha ahora en qué diferencia hay entre cada uno porque ya lo hablaremos en la parte militar. Y después el mantenimiento. Las unidades regulares nos cuesta un ducado, los mercenarios 2 ducados y por cada barco que tengamos en el mar en el momento de mantenimiento nos va a costar medio ducado cada uno. Esto es un poco lo que es el reclutar. También está el tema de la capacidad militar. La capacidad militar la voy a explicar muy rápido. Si yo quiero reclutar aquí, tengo que calcular la capacidad militar, que es la cantidad de tropas que voy a poder reclutar, en este caso en Castilla. Entonces, si quiero reclutar en esta casilla de Castilla, tengo que calcular la capacidad militar. ¿Cuál es? El valor de las provincias más el valor de las provincias adyacentes. Entonces, en este caso sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Pues un adyacente sería 10. Si tuviera un puerto enfrentado,
se contaría como adyacente y también contaría, pero solo ese puerto, no todo el área, ¿vale? Solamente el puerto que está enfrentado a un puerto mío de ese área. En este caso, si tuviera, por ejemplo, Tanger, que está al otro lado de Sevilla, podría contar Tanger para sumarme puntos de capacidad, ¿vale? Pero esto ya os digo que os explico por encima cómo se recluta, que es así, y después cuando hagamos el capítulo militar lo veremos más en profundidad. Y finalmente tenemos eliminar malestar, que este es muy simple. Vamos a tener malestar en el mapa. Y entonces cuando eliminemos malestar podemos gastar tantos puntos de militares como provincias queramos pacificar. Entonces si queremos pacificar estas tres, gastamos 3 puntos militares y les damos la vuelta. Ojo, no podemos pacificar provincias que aún no sean nuestras. O sea, en el momento que tomemos una provincia, veremos que ponemos encima de la del enemigo una ficha nuestra, dada la vuelta y tal. Estas no las vamos a poder pacificar. Solamente aquellas que son 100% nuestras. Ni ocupadas, ni tomadas por el enemigo, sino aquellas que están controladas en paz y no tenemos nadie encima nuestro. Y ahora vamos a ver las cartas de acción, porque es importante que conozcáis que muchas acciones las vais a hacer directamente con cartas, ¿vale? Tenemos 3 mazos. El mazo de administración, el mazo militar y el mazo diplomático. Cada mazo pues tiene una serie de cartas distintas que nos van a servir para hacer cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, una carta normal, por ejemplo, que sería la de mejora comercial, nos va a costar lo que nos ponga aquí arriba y si cuesta de más monedas nos lo va a poner justo al lado, ¿vale? En este caso nos pone un asterisco porque nos dice cuesta una menos si tienes una carta de desarrollo en juego. Vale, pues esto es la carta, o sea, tú juegas la carta y juegas el texto como acción, no miramos lo de abajo. Lo de abajo lo miramos en el caso de que lo queramos jugar, en este caso como consejero. Pero en este caso, pues lo que estamos jugando como carta de acción, así que miramos la parte de arriba. ¿Vale? Y esto sería una acción que agota el turno siempre. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, también la boda real. Solamente nos podemos casar con otros reinos por eventos o por esta carta, que va a hacer que nos casemos con un reino no jugador. Con un reino no jugador, porque con los reinos jugadores podemos directamente acordarlos como una acción de despachar con otro jugador, ¿vale? Ya nos dice que los matrimonios, esto no sé si lo he explicado, creo que sí, que los matrimonios cuentan como uno de influencia que no se puede quitar, ¿vale? Y nos pone el requisito, tener al menos un cubo en un área del objetivo. Así que tener en cuenta esto, que las cartas son importantes. ¿Qué más tenemos? Pues mirad, tenemos estas cartas, que sale una manita, que significa que es una reacción. La vamos a poder utilizar fuera de nuestro turno. Esto nos pondrá en el texto de la carta en qué momento lo podemos usar y tal. Pero bueno, tener en cuenta que si está la manita, lo podemos utilizar en cualquier momento. Después tenemos, esto fijaros que aparte de ser una carta que podemos jugar fuera de nuestro turno, tenemos la espada. La espada significa que es una acción encubierta, ¿vale? Las acciones encubiertas, como esta y como esta, se pueden anular con una acción de contraespionaje, que es esta, que la vamos a jugar en ese momento. Fijaros que dice, cancela el efecto de una acción encubierta cuyo objetivo sea tu acción o reino o afecta a tus fichas, ¿vale? Tiene que afectar a ti. Gasta 2 usos de una red de espías activa, ¿vale? Tenemos que tener una red de espías activa y aprovecho para explicar, una red de espías es una carta parecida a esta. Bueno, acabo de explicar esto. Las cartas de contraespionaje, como son cartas también de este tipo, ¿vale? Es una acción encubierta, también se pueden cancelar con otra acción encubierta. Así que puedes tirar un contraespionaje contra un contraespionaje para evitar que afecten a la primera carta, ¿vale? Espero que se haya entendido. Hay este tipo de cartas, ¿vale? Que son las del ojo, que esto lo que hacen es que nos dan usos. Entonces, cogeríamos cubos nuestros de nuestra reserva, cuando la jugásemos la colocaríamos aquí y acabaríamos la acción, ¿vale? Pagamos esto, colocamos los cubos. Entonces, cada vez que sea nuestro turno vamos a poder gastar una acción en hacer una de las acciones que nos ponen aquí al lado. Como veis aquí nos marca que caballeros es una acción que podemos jugar fuera del turno normal, fuera de ser una acción normal. Esto no lo he explicado, las que tienen la llama son acciones de combate, ¿vale? Que se van a utilizar cuando haya un combate. Lo explicaremos con la acción militar, pero que lo sepáis, las llamas son cartas para acción de combate. ¿Veis? Entonces hay 3. Hay la de caballero, caballerizas, veteranos y educación castrense. Entonces yo puedo, cuando me vuelva a tocar, porque no se puede hacer al momento de jugarla, porque esto ya consume una acción, el hecho de bajarla, voy a poder decir, mira, pues voy a hacer la acción de educación, con lo cual gasto un uso.
Hay acciones que veréis que pone gastar 2 usos, pues quitas los cubos. Y gasto una acción militar. Ya me pone aquí un número, el 1, el 2, los que sea. Y gasto para ejecutar esa acción. Y esto sería un poquito lo de las cartas. Como veis, hay acciones que solamente salen en las cartas. Así que vais a tener que buscar muchas veces en el mazo de diplomacia que os haga una carta. Acordaros que tenéis la opción de cambiar el foco nacional para coger una carta del descarte, que ya sabes cuáles son, porque siempre puedes mirar las 5 últimas, etc. Algunas cositas más antes de acabar. Os he explicado todas las acciones. Espero no haberme dejado nada. Recordad que tenéis todas las acciones básicas aquí puestas, incluso las acciones menores que no se gastan en este turno. Y hoy lo que hemos hecho es explicar esto, las acciones. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta son alguna cosita más que os quería explicar respecto al tema de gobierno del propio reino. En primer lugar, recordad que vamos retirando fichas de izquierda a derecha y aquí nos marca pues el tributo. En este caso, pues Castilla tendría 7 de ingresos por aquí, 10 de ingresos por aquí, 17, más 3 pues tendría 20 de ingresos. Y la soldadesca sería 4, el número de abajo, 4, 9 y 12. ¿Vale? Y esto es importante. Recordad que el poder monárquico lo vamos a ir acumulando aquí abajo en función de lo que nos den nuestros gobernantes y nuestros asesores. ¿Vale? Si tuviera, por ejemplo, estos asesores y este gobernante sería 1 de poder administrativo, este vendría aquí, perdón, de poder diplomático sería 4 y de poder militar sería 3. Esto sería en la fase de mantenimiento que lo rellenaría, ¿vale? Pero estos van a ser lo que van a rellenar este poder monárquico en un momento dado de la ronda. Vamos a tener la tesorería, donde vamos a tener el dinero o donde vamos a tener las deudas o ambas cosas. Entonces vamos a tener que tener un ojo ahí permanentemente para ver qué pasa. Tenemos la estabilidad. La estabilidad nos va a afectar positivamente o negativamente al juego. Como veis, lo tenéis bien representado aquí abajo. Y esto va a afectar a según qué fases. Como veis, tenemos en -3 y en +3 perder un cubo de poder monárquico o ganar 2 cubos de poder monárquico. Aquí ganar un malestar o perder un malestar si tenemos la estabilidad bien. Y perder un ducado, ganar un ducado. Esto es acumulable, ¿vale? Si estamos aquí, pues vamos a tener las 3 mejoras. Esto ya lo veréis cuando veamos las fases de la partida y en parte de la fase de mantenimiento vamos a aplicar estos malus o bonus que tengamos respecto a la estabilidad. Más cosas que tenemos que tener en cuenta, el tema de interregno. Tenemos una ficha de interregno que vamos a colocar en el tablero cuando se produzca esta situación. La vamos a colocar aquí en lugar del gobernante y nos va a marcar lo del 1-1-1. Esto va a tener consecuencias negativas en según qué momentos de partida. No vamos a poder declarar la guerra, por ejemplo. Vamos a tener muchas limitaciones. Entonces nos va a interesar mucho tener gobernante siempre, ¿vale? Entonces intentar reservar siempre una carta de líder para que cuando muera el que tenéis poder reponerla rápidamente, ¿vale? Esto es importante. Además nos va a dar puntos negativos durante el mantenimiento. Es un problema grande, ¿vale? Tampoco vamos a poder hacer nuevos matrimonios ni declarar la guerra a nadie, como os he dicho ya. También, bueno, lo que os decía, aparte de todo, es que nos va a quitar estabilidad en la fase de mantenimiento. Entonces, sobre todo, tener siempre un gobernante en la casilla correspondiente. Préstamos. Os explico lo de los préstamos y la bancarrota, porque esto es bastante importante que lo tengáis claro. Los préstamos los podemos pillar en cualquier momento y nos van a dar 5 ducados, pero en la fase de mantenimiento nos van a quitar un ducado cada vez. Para podernos quitar un préstamo, eso lo podemos hacer en cualquier momento de la partida y tenemos que gastar 6. O sea, lo conseguimos por 5, lo devolvemos con 6. Aparte de los intereses que hayamos pagado. Entonces nos interesa quitarnos los préstamos lo antes posible. Si tenemos 5 o más préstamos en un momento de la partida y no podemos realizar un pago obligatorio, tipo intereses de préstamo, un resultado de tira de bienestar, se entra en bancarrota. Tened en cuenta que ni pagar a los consejeros ni unidades militares es obligatorio. Las podemos deshacer en cualquier momento. Y que no puedo pagar a este consejero, me lo quito y fuera, ¿vale? Pero lo que son pagos obligatorios, tipo intereses, malestares y todo eso, sí. Entonces esto no puede provocar una bancarrota. ¿Qué pasa si entramos en la bancarrota? Pagamos todo el dinero que podamos, ¿vale? Perdemos 5 puntos de victoria. Nos quitamos 3 préstamos. Aquí tendríamos 5, ¿vale? Para entrar en bancarrota. Pues nos quitaríamos 3 préstamos
disolveríamos todos los mercenarios que tuviéramos, todos los naranjas, despediríamos a todos los consejeros y perderíamos la mitad de todo el poder monárquico de cada tipo, redondeado hacia arriba. Y como máximo podemos eliminar 3, con lo cual, imaginaros, nos quitaríamos todo este poder monárquico de golpe. Así que, gente, no entréis en bancarrota porque es un mal rollo que te cagas. Y ahora sí, una última cosa, que voy a explicar el tema de las provincias núcleo. Ya lo expliqué en el primer vídeo, pero lo voy a resaltar porque es muy importante, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo de Castilla con Aragón anexionada. Fijaros que en el mapa siempre hay un escudo impreso, ¿vale? Esto significa de qué es núcleo. Si estamos jugando con Castilla y todas nuestras provincias son núcleo de Castilla, pues no tenemos ningún problema. Pero en el momento que hay provincias nuestras cuyo núcleo es de otro reino, sí que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya un malestar y después haya una rebelión, que ya lo veréis cuando tratemos el tema de las tiradas de rebelión y tal, lo que puede pasar es que si esto nos pasa, voy a explicarlo muy rápido para que lo entendáis. Si esto nos pasa, por ejemplo, en Madrid, o nos pasa en Córdoba, en Burgos, si esto se revela, lo que vamos a hacer es colocar esto aquí encima. Perdón, aquí está. ¿Vale? Que significa que, bueno, que es una provincia rebelde, la ciudad no es nuestra, vamos a poner un cubo en... Este ya lo veréis, pondremos un cubo en uno de los círculos para indicar que no tenemos control ni ingresos por esa provincia y quedará ahí, ¿vale? Pero en el momento que nosotros hagamos una serie y retiremos esto, Burgos volverá a ser nuestra. Pero si esto mismo, después de una rebelión, por ejemplo, en Zaragoza, no pasa aquí, no colocaríamos esto, sino que retiraríamos nuestra ficha directamente y se volvería a fundar el Reino de Aragón aquí. Si esto nos pasa, por ejemplo, si estamos jugando contra un jugador francés, pues volvería a ser del jugador francés esa ciudad. Así que poca broma con el tema de las rebeliones, porque nos pueden buscar un problema grande. ¿Cómo podemos evitar esto? Vale, pues el primer paso es que tenemos que tener todas las provincias del área, ¿vale? Si no, no nos vale. Tendríamos que tener Navarra también. Y entonces, con la carta de desarrollo que tengamos ya jugada, con los usos preparados, tendríamos que hacer la acción de integrar área. Que veis que será una X, porque tenemos que pagar un pergamino por cada corazón que tengamos, por cada núcleo ficha de núcleo que tengamos activa. Como vamos a poner la primera, nos va a costar 1. Pues pagamos 1 de administración y la colocamos. Si yo tengo todas las provincias de una región, puedo colocar la ficha de núcleo gastando esta acción. Con lo cual, en el momento que yo tengo aquí una rebelión, no se va a ir a Aragón, no se va a reformar Aragón. Si Aragón no existe, se vuelve a reformar ahí, o sea que tened cuidado. Sino lo que pasaría en este caso es que habría una rebelión. Con lo cual, asediándola la recuperaríamos. Entonces, es importante el tema de los núcleos para tener controlado esto. Veréis que en las primeras misiones de Castilla, una de las cosas cuando te puedes anexionar a Aragón es colocar un núcleo automáticamente, para que no haya este problema, ¿no? Pero tened en cuenta esto, el tema de los núcleos, que es muy importante para mantener el reino cohesionado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero no haber cometido muchos errores, espero no haberme dejado muchísimas cosas importantes, pero por lo menos que os sirva de una orientación para ver cómo funciona este juego. Lo de siempre, leeros al menos una persona de las que juegue que se haya leído las normas. Si te has visto este vídeo porque vas a ir a casa de alguien a jugar y el otro ya controla, perfecto, no te hace falta más. Y nada, sobre todo suscribiros al canal para el próximo vídeo, comentad, darle a like y nada, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!